¿Por qué mi hija está en tus brazos como si fueras su madre?, preguntó Iker Torres, paralizado junto al coche, su voz cargada de una mezcla de asombro y confusión al ver a la niñera abrazando a su pequeña, con una ternura que removió algo profundo en su interior. La tarde caía sobre Madrid, bañando la ciudad en tonos anaranjados que hacían brillar las calles con una calma aparente, mientras en el corazón de Iker se desataba una tormenta de emociones. «Necesito revisar estos documentos con el doctor López», dijo Iker, ajustando su costoso reloj mientras miraba a Laura Gómez y a su hija Mireia. «Serán solo unos minutos». Laura asintió, tomando la mano de la pequeña de 5 años. Llevaba 6 meses trabajando como niñera para el reconocido empresario farmacéutico, tiempo suficiente para entender que unos minutos en el vocabulario de Iker generalmente significaba mucho más. «¿Podemos escuchar música?» «¿Laura?», preguntó Mireia mientras subían al lujoso SUV negro estacionado en la zona VIP de la Clínica Santa Sofía. «Claro, pero no muy alto», respondió Laura con una sonrisa, acomodando a la niña en su asiento especial. Iker observó la interacción desde fuera del vehículo. A sus 37 años, dirigía un imperio farmacéutico valorado en cientos de millones, pero se sentía completamente inexperto en lo que realmente importaba: criar a su hija Sinaira, su esposa fallecida 18 meses atrás en un accidente que había destrozado su mundo. «Volveré pronto», prometió, cerrando la puerta suavemente. Mientras se alejaba hacia el imponente edificio de cristal, no pudo evitar mirar hacia atrás. Laura ya había encendido la música, y Mireia movía sus pequeñas manos al ritmo de una canción infantil. La joven niñera de 26 años había traído una paz a su hogar que él no supo reconocer hasta que estuvo ahí. Las puertas automáticas se cerraron tras él, separándolo temporalmente de las dos personas que, sin proponérselo, se habían convertido en el centro de su existencia. El doctor López lo esperaba en su oficina con varios expedientes abiertos sobre el escritorio. La nueva vacuna desarrollada por Laboratorios Torres mostraba resultados prometedores, pero necesitaban ajustar algunos protocolos antes de la presentación ante las autoridades sanitarias. «Esto tomará más tiempo del que pensé, Iker», comentó el científico mientras revisaban los datos. «Hay inconsistencias en los resultados del grupo B que debemos analizar a fondo». Iker sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La vacuna podría salvar miles de vidas infantiles, pero también representaba el proyecto más ambicioso de su empresa desde que tomó el control tras la muerte de su padre. Su teléfono vibró con mensajes de su equipo ejecutivo, recordándole la videoconferencia programada para esa tarde con inversionistas internacionales. Los minutos se convirtieron en casi 1 hora mientras discutían las implicaciones de los resultados y las posibles soluciones. Finalmente, cuando llegaron a un acuerdo sobre los próximos pasos, Iker miró su reloj y sintió una punzada de culpabilidad. «Debo irme», dijo, recogiendo sus documentos. «Mi hija y su niñera llevan esperando demasiado tiempo». El doctor asintió comprensivamente. Como padre de 3 hijos, entendía mejor que nadie el eterno conflicto entre las obligaciones profesionales y familiares. Iker caminó rápidamente por los pasillos de la clínica, esquivando médicos y enfermeras que lo saludaban con deferencia. Su mente alternaba entre las preocupaciones empresariales y el remordimiento por hacer esperar nuevamente a Mireia. Desde la muerte de Aira, se había sumergido en el trabajo, como si cada nuevo proyecto, cada expansión, cada éxito comercial pudiera llenar el vacío que ella había dejado. El estacionamiento estaba más vacío que antes. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las ventanillas de los vehículos. Iker buscó con la mirada su SUV negro, ubicado ahora en soledad en el extremo del aparcamiento. Se detuvo a unos metros, captado por una imagen que lo dejó inmóvil. A través de la ventanilla pudo verlas. Mireia dormía plácidamente sobre el regazo de Laura, quien también había sucumbido al cansancio. La cabeza de la niñera descansaba ligeramente inclinada, con algunos mechones de cabello negro cayendo sobre su rostro sereno. Su brazo rodeaba protectoramente a la pequeña, como si incluso en sueños cumpliera su deber de cuidarla. Algo se quebró dentro de Iker.
un muro invisible que había construido meticulosamente desde el funeral de Aira. La escena frente a él no era extraordinaria en sí misma, una niñera y una niña durmiendo mientras esperaban, pero capturaba una intimidad, una confianza y una paz que su hogar había perdido con la partida de su esposa. Laura no era solo una empleada cumpliendo su función. En ese abrazo inconsciente, Iker reconoció el afecto genuino, la conexión que su hija tanto necesitaba y que él, sumergido en balances financieros y estrategias de mercado, no había podido proporcionarle plenamente. Se acercó con pasos silenciosos, estudiando los detalles que nunca se había permitido observar, cómo la mano de Laura sostenía protectoramente el pequeño hombro de Mireia, cómo la niña se acurrucaba contra ella con total confianza, cómo ambas respiraban acompasadamente, compartiendo un momento de vulnerabilidad y descanso. Iker sintió una extraña mezcla de gratitud, admiración y algo más profundo que no quiso nombrar. En los 6 meses desde que Laura había llegado a sus vidas, había notado cambios sutiles. Mireia sonreía más, las pesadillas habían disminuido, la casa parecía menos fría, pero solo ahora, contemplando esta escena íntima, comprendió plenamente el impacto que la joven había tenido en sus vidas fracturadas. Tocó suavemente la ventanilla, no queriendo sobresaltarlas. Laura abrió los ojos inmediatamente, parpadeando con confusión momentánea antes de reconocerlo. Un rubor intenso cubrió sus mejillas mientras intentaba incorporarse sin despertar a Mireia. «Señor Torres». «Lo siento mucho», susurró, avergonzada. «No debí quedarme dormida». Iker negó con la cabeza, indicándole que no se preocupara mientras abría cuidadosamente la puerta del conductor. El suave movimiento hizo que Mireia se removiera y abriera ligeramente los ojos. «Papá», murmuró adormilada. «Tardaste mucho». «Lo sé, princesa», respondió en voz baja. «Lo siento». Mireia volvió a cerrar los ojos, acurrucándose nuevamente contra Laura, quien parecía no saber cómo reaccionar ante la situación. «De verdad lo lamento, señor», insistió Laura, ahora completamente despierta, pero inmóvil para no perturbar a la niña. Mireia estaba cansada después de jugar con su tablet. «Y yo...» «Laura», la interrumpió Iker, usando su nombre de pila con una calidez inusual. «No tienes que disculparte por cuidar de mi hija». Sus miradas se encontraron en el espacio íntimo del automóvil. Por primera vez, Iker vio más allá de la niñera eficiente. Vio a la mujer de sonrisa amable que preparaba el desayuno favorito de Mireia sin que se lo pidieran, que conocía los nombres de todos sus peluches, que había aprendido a peinar trenzas mirando tutoriales porque su hija las había pedido. «Gracias», añadió con una sinceridad que sorprendió a ambos, «no solo por hoy, sino por todo». El rubor en las mejillas de Laura se intensificó, pero sostuvo su mirada. «Es mi trabajo, señor Torres». «Iker», corrigió él, tomando una decisión repentina. «Cuando no estemos en situaciones formales, preferiría que me llamaras Iker». Un silencio cargado de significado llenó el vehículo, interrumpido solo por la respiración acompasada de Mireia. Laura esbozó una pequeña sonrisa. «Iker», repitió, como probando cómo sonaba su nombre en su voz. Él encendió el motor suavemente, consciente de que algo fundamental había cambiado en ese estacionamiento. Mientras conducía hacia su residencia en las afueras de Madrid, con Mireia aún dormida en brazos de Laura, Iker Torres tomó una decisión silenciosa. Era hora de dejar de existir únicamente para su empresa y comenzar a vivir nuevamente. Por primera vez en 18 meses, el pensamiento de llegar a casa no le provocaba ese vacío abrumador, quizás porque finalmente comprendía que un hogar no lo constituían las paredes de su mansión, sino las personas que llevaba ahora en su vehículo. La residencia Torres emergió tras la curva del camino privado, una construcción moderna de líneas elegantes con amplios ventanales que reflejaban el atardecer. Para cualquier visitante, representaba el epítome del lujo y el buen gusto. Para Iker, desde la muerte de Aira, era simplemente un espacio demasiado grande y silencioso. «Llegamos», anunció en voz baja, estacionando frente a la entrada principal. Laura asintió, aún sosteniendo a Mireia, quien comenzaba a despertar. La niña se frotó los ojos con sus pequeños puños,
orientándose gradualmente. «Ya estamos en casa», murmuró, incorporándose en el regazo de Laura. «Sí, princesa», respondió Iker apagando el motor. «¿Tienes hambre?» Mireia asintió vigorosamente. Repentinamente despierta, Laura sonrió ante el cambio instantáneo, tan típico de los niños, pasar del sueño profundo a la energía completa en segundos. «¿Puedo preparar pasta con albóndigas?», ofreció Laura mientras ayudaba a la niña a salir del vehículo. «Es viernes, día de comida favorita, ¿verdad?». Los ojos de Mireia se iluminaron. Estas pequeñas tradiciones que Laura había establecido durante los últimos meses habían traído estructura y alegría a la vida de la pequeña. Iker lo observaba todo desde una nueva perspectiva, maravillado por la facilidad con que Laura navegaba el mundo emocional de su hija. «Sí, y postre especial también», exclamó Mireia, corriendo hacia la entrada donde Carmen, el ama de llaves, ya abría la puerta. Iker y Laura intercambiaron una mirada cómplice. Postre especial significaba el mousse de chocolate que Laura había preparado el día anterior, supuestamente para el fin de semana, pero que, evidently, sería consumido esa noche. «Parece que alguien negocia mejor que mis abogados», comentó Iker mientras caminaban juntos hacia la casa. Laura rió suavemente, un sonido que Iker descubrió que disfrutaba más de lo que debería. «Mireia tiene un futuro brillante en el mundo empresarial, sin duda», respondió ella. Entraron a la casa, donde el aroma a limpieza y flores frescas contrastaba con el ambiente estéril que había dominado los meses posteriores a la muerte de Aira. Poco a poco, con la presencia de Laura, el hogar había recuperado cierta calidez. «Carmen, ¿puedes retirarte temprano hoy?», indicó Iker a la ama de llaves, quien había trabajado para la familia desde antes del nacimiento de Mireia. «Nosotros nos encargaremos de la cena». La mujer mayor asintió, visiblemente sorprendida. No era común que el señor Torres alterara las rutinas establecidas, y menos aún que utilizara el término «nosotros», incluyéndose en las tareas domésticas. «Como usted diga, señor. He dejado todo preparado en la cocina», respondió Carmen, intercambiando una mirada significativa con Laura, quien se encogió de hombros sutilmente, igual de sorprendida. Mientras Carmen se retiraba, Mireia ya arrastraba a Laura hacia la cocina, detallando exactamente cuántas albóndigas quería en su plato. Iker la siguió, aflojándose la corbata y desabotonando el cuello de su camisa. Normalmente, a esta hora estaría encerrado en su despacho, trabajando hasta bien entrada la noche, comunicándose con Laura solo a través de mensajes para preguntar si Mireia ya estaba dormida. La cocina, espaciosa y equipada con electrodomésticos de alta gama, raramente veía a Iker más allá del desayuno apresurado o el café ocasional. Sin embargo, esa noche se detuvo en el umbral, observando cómo Laura ayudaba a Mireia a subirse a un taburete junto a la isla central. «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció, entrando completamente en el espacio. Laura lo miró con genuina sorpresa mientras sacaba ingredientes del refrigerador. «Por supuesto, ¿podría picar estas verduras para la salsa?», respondió, entregándole pimientos y cebollas. «Si no le importa, claro». «En absoluto», aseguró Iker, quitándose el saco y arremangándose la camisa. Lo que siguió fue una escena inédita en la residencia Torres desde la muerte de Aira, los tres en la cocina, preparando la cena juntos. Mireia, emocionada por la presencia inusual de su padre, parloteaba incesantemente sobre su día en el colegio, sus amigos y un proyecto científico sobre mariposas que estaba desarrollando. Iker descubrió que era sorprendentemente agradable escuchar estos detalles cotidianos mientras picaba verduras con precisión. Después de todo, la exactitud era parte de su naturaleza. Observaba discretamente a Laura moverse por la cocina con una familiaridad que evidenciaba cuánto tiempo pasaba allí, cuidando a su hija, nutriéndola no solo con alimentos, sino con atención y cariño. «¿Nunca mencionaste que estudiaste gastronomía?», comentó Iker cuando Laura preparaba la salsa con movimientos expertos. Ella lo miró brevemente, ajustando la temperatura de la estufa. «Fue mi primera carrera, antes de cambiar a educación infantil», explicó. «Mi padre tiene un pequeño restaurante en Granada. Crecí entre ollas y sartenes. El abuelo de Laura hace los mejores tamales del mundo», intervino Mireia,
quien evidentemente ya conocía esta historia. Me prometió llevarme algún día. Iker arqueó una ceja, sorprendido por este plan del que no tenía conocimiento. Era otro recordatorio de cuánto se había distanciado de la vida cotidiana de su hija. «Tu padre debe ser un hombre interesante», comentó Iker, intentando imaginar la vida de Laura fuera de su papel como niñera. «Lo es», respondió ella con una sonrisa nostálgica. «Trabajó toda su vida para darnos educación a mis hermanos y a mí. Ahora disfruta enseñando a mis sobrinos los secretos de la cocina tradicional». Esta faceta de Laura, con una familia amorosa y una historia personal rica, contrastaba con la imagen profesional que Iker había mantenido de ella. Mientras cenaban en el comedor informal de la cocina, otro cambio en la rutina, pues normalmente utilizaban el comedor principal. Iker se encontró genuinamente interesado en conocer más sobre la mujer que cuidaba a su hija. «¿Y cómo terminaste como niñera en Madrid?», preguntó cuando Mireia estaba distraída, organizando meticulosamente sus albóndigas en círculos concéntricos. Laura tomó un sorbo de agua antes de responder. «Vine para terminar mi especialización en psicopedagogía infantil», explicó. El plan era trabajar medio tiempo mientras estudiaba, pero hizo una pausa, como considerando cuánto compartir. «Tuve que posponer el último semestre cuando mi madre enfermó. Necesitaba un trabajo de tiempo completo para enviar dinero a casa para sus tratamientos». Iker asintió, comprendiendo el peso de la responsabilidad familiar. Aunque sus circunstancias económicas eran radicalmente diferentes, reconocía el impulso de sacrificarse por quienes amas. «¿Y cómo está tu madre ahora?», preguntó con genuino interés. El rostro de Laura se iluminó. «Mucho mejor. La cirugía fue exitosa y está en recuperación. Si todo sigue bien, en unos meses podré retomar mis estudios, al menos parcialmente». «Me alegra escucharlo», respondió Iker haciendo una nota mental. «Y quiero que sepas que cualquier ajuste de horario que necesites para tus estudios, podemos arreglarlo». La sorpresa en el rostro de Laura fue evidente. «Eso sería muy generoso. Gracias». «Terminé», anunció Mireia, mostrando su plato donde había construido una elaborada estructura con los restos de su comida. «¿Podemos tener postre ahora?». La conversación giró hacia temas más ligeros mientras disfrutaban del mousse de chocolate. Iker observaba la interacción entre Laura y Mireia, la complicidad y el afecto natural entre ellas. No sentía celos, como podría haber esperado, sino una extraña sensación de plenitud al ver a su hija tan feliz y segura. Después de la cena, siguió otra ruptura con la rutina establecida. Iker participó en el ritual de baño y cuento antes de dormir, generalmente territorio exclusivo de Laura. Los tres se acomodaron en la cama de Mireia mientras Iker leía El Principito, haciendo voces para los diferentes personajes que arrancaban risas de su hija. «Papi lee casi tan bien como tú, Laura», comentó Mireia mientras sus párpados comenzaban a pesar. «Incluso mejor», respondió Laura con una sonrisa, levantándose discretamente para darles espacio. «No te vayas», murmuró Mireia, ya medio dormida. «Quédate hasta que termine el capítulo». Laura miró a Iker, buscando su aprobación. Él asintió, moviéndose ligeramente para hacerle espacio junto a la cama. Continuó leyendo, ahora consciente de la presencia de Laura, a escasos centímetros, de su perfume sutil a vainilla, del modo en que inclinaba ligeramente la cabeza mientras escuchaba. Cuando Mireia finalmente se durmió, salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, iluminado tenuemente, se detuvieron, repentinamente conscientes de que la dinámica entre ellos había cambiado sutilmente durante esa tarde. «Normalmente me iría ahora», comentó Laura consultando su reloj, «pero si necesita ayuda con los platos». «Laura», interrumpió Iker suavemente, «sobre lo que dije antes, de que me llames Iker, lo decía en serio». Ella sintió sus ojos avellana encontrándose con los de él. «Lo sé, Iker». Algo en la forma en que pronunció su nombre provocó una calidez inesperada en su pecho. «Y también hablaba en serio sobre apoyarte con tus estudios», continuó él. «Eres demasiado brillante para no completar tu especialización. No es necesario que...». «Lo sé», la interrumpió gentilmente. «No es obligación, es porque valoro lo que haces por Mireia, por nosotros». El silencio que siguió
estaba cargado de significado, de posibilidades no expresadas. Finalmente, Laura sonrió, un gesto que transformaba completamente su rostro y que Iker descubrió que quería ver más a menudo. «Gracias», respondió simplemente. «Debería irme. Mañana tengo que llegar temprano para llevar a Mireia a su clase de natación». Iker asintió, acompañándola hasta la puerta principal. Mientras esperaban que llegara el servicio de transporte que la compañía proporcionaba, permanecieron en un silencio cómodo, como si hubieran traspasado alguna barrera invisible que separaba al empleador y la empleada. «Buenas noches, Iker», dijo ella finalmente cuando las luces del vehículo aparecieron en la entrada. «Buenas noches, Laura», respondió él, observándola alejarse. Mientras cerraba la puerta, Iker Torres comprendió que algo fundamental había cambiado en su interior. Por primera vez desde que perdió a Aira, sentía una chispa de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, y todo porque había visto a su hija durmiendo en brazos de la niñera. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y cambio sutil. Iker se encontraba buscando excusas para llegar más temprano a casa, para participar en actividades que antes delegaba automáticamente. Cada mañana, al despedirse de Mireia, se sorprendía prolongando la conversación con Laura, preguntando detalles sobre los planes del día o comentando trivialidades solo para escuchar su voz unos minutos más. El martes por la tarde, en medio de una reunión con inversionistas extranjeros, su teléfono vibró con una notificación. Era una foto de Mireia en el parque, sonriendo orgullosa junto a un castillo de arena particularmente elaborado. El mensaje de Laura era sencillo: arquitecta en formación. No quería esperar a mostrárselo. Iker se encontró sonriendo en medio de la presentación de proyecciones financieras, ganándose una mirada curiosa de su director financiero. Normalmente habría ignorado cualquier mensaje personal durante una reunión de tal importancia, pero respondió con un pulgar arriba y un impresionante: «Guárdenme un espacio en el foso del castillo». Esta nueva dinámica no pasaba desapercibida para quienes lo rodeaban. Carmen, el ama de llaves que llevaba décadas con la familia, observaba con silenciosa aprobación cómo el señor de la casa comenzaba a recordar a aquel joven que una vez había sido, antes de que el peso de la pérdida y las responsabilidades endurecieran sus facciones. El jueves por la noche, Iker canceló una cena de negocios, algo prácticamente sin precedentes, para asistir a la presentación escolar de Mireia sobre el ciclo de vida de las mariposas. Se sentó en la tercera fila del pequeño auditorio, entre madres y padres que claramente no esperaban ver al reconocido empresario en un evento escolar rutinario. Cuando Mireia lo vio entre el público, su rostro se iluminó con una sorpresa y alegría tan genuinas que Iker sintió una punzada de remordimiento por todas las veces que había estado ausente. Laura, que había estado ayudando a organizar a los niños tras bastidores, apareció brevemente en el escenario para ajustar el micrófono. Sus miradas se encontraron a través del auditorio, y ella le dedicó una sonrisa cálida y un pequeño gesto de aprobación que provocó en Iker una satisfacción desproporcionada. Después de la presentación, mientras los niños disfrutaban de un refrigerio, Laura se acercó a ellos. Mireia había corrido a saludar a sus amigas, dejándolos momentáneamente solos. «No esperábamos verte aquí», comentó Laura, con esa franqueza que Iker estaba aprendiendo a apreciar. Mireia estaba convencida de que tendrías una reunión súper importante, como siempre dice. Iker se pasó una mano por el cabello, consciente de la justificada observación. «La reunión puede esperar», respondió, observando a su hija interactuar animadamente con sus compañeros. «Esto no. Gracias por ayudarla con el proyecto. Es evidente que trabajaron mucho en él». Laura negó con la cabeza. «Fue todo obra suya. Yo solo supervisé el uso de las tijeras y la planificación del tiempo», aclaró. «Tiene un talento natural para las ciencias, como su padre, supongo». Había un matiz de curiosidad en su voz, y Iker comprendió que Laura sabía muy poco sobre su pasado antes de convertirse en el CEO de Laboratorios Torres. En realidad, era Aira la científica brillante, explicó, sorprendiéndose a sí mismo por mencionar voluntariamente a su difunta esposa, algo que rara vez hacía.
Ella dirigía nuestro departamento de investigación. Yo soy más el hombre de negocios. Laura asintió, procesando esta nueva información con interés genuino. Mireia me mostró algunas fotos, comentó cautelosamente. Su madre parece haber sido una mujer extraordinaria. Lo era, confirmó Iker, y por primera vez el recuerdo no trajo solo dolor, sino también una suave nostalgia. Le habría encantado ver a Mireia hoy. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido solo cuando Mireia regresó corriendo para mostrarles los comentarios escritos por su maestra en su proyecto. De camino a casa, con Mireia dormitando en el asiento trasero, Iker se atrevió a hacer una pregunta que había estado considerando durante días. «Laura, ¿tienes planes para este domingo?» Ella lo miró brevemente, con una expresión de suave sorpresa. «Usualmente visito a mi tía en Vallecas los domingos», respondió. «¿Necesita que trabaje ese día?» Iker negó con la cabeza, manteniendo la vista en la carretera. «No, no es eso». Estaba pensando, hizo una pausa, repentinamente consciente de lo que estaba a punto de proponer. Mireia ha estado hablando sobre el nuevo recinto de mariposas en el jardín botánico. Pensé que podríamos ir los tres, si te interesa, como un paseo educativo, una extensión del proyecto escolar. Notó que Laura lo estudiaba con atención, probablemente intentando descifrar la naturaleza exacta de la invitación. «Por supuesto, no estás obligada», añadió rápidamente, «y sería como parte de tu horario normal». «Me encantaría», interrumpió ella con una sonrisa. «Puedo visitar a mi tía más tarde. A Mireia le fascinará ver mariposas reales después de investigar tanto sobre ellas». Iker asintió, sintiendo un alivio irracional y una anticipación que no había experimentado en mucho tiempo. «Perfecto, entonces podemos salir después del desayuno». El domingo amaneció con un cielo despejado y una temperatura ideal para actividades al aire libre. Iker, habitualmente vestido con trajes formales incluso en días no laborables, optó por jeans y una camisa casual. Se sentía extrañamente nervioso, como si fuera una primera cita, aunque se reprendió mentalmente por el pensamiento. No era una cita, era una salida familiar con la niñera de su hija, perfectamente normal, perfectamente apropiado. Sin embargo, cuando Laura llegó, vestida con un sencillo vestido veraniego y el cabello suelto en lugar de su habitual coleta práctica, Iker tuvo que admitir para sí mismo que sus sentimientos hacia ella estaban evolucionando hacia algo definitivamente inapropiado para la relación empleador-empleada. Mireia, ajena a las complicadas emociones adultas, estaba simplemente eufórica ante la perspectiva de pasar el día con las dos personas que más quería. «Laura, mira, papá compró una guía de mariposas», exclamó, mostrando el libro ilustrado que Iker había adquirido el día anterior, «y tiene espacio para marcar las que veamos». El jardín botánico rebosaba de familias, aprovechando el buen tiempo. En cualquier otro momento, Iker habría sentido incomodidad en un espacio tan público, acostumbrado a los ambientes controlados de las salas de juntas y los restaurantes exclusivos. Sin embargo, con Mireia correteando emocionada de una exhibición a otra y Laura señalando detalles interesantes, descubrió que disfrutaba genuinamente de la sencillez del momento. En el recinto de mariposas, un espacio cerrado donde cientos de especímenes volaban libremente entre los visitantes, Mireia apenas podía contener su emoción. Una mariposa monarca se posó brevemente en su cabello, provocando un grito de alegría que hizo sonreír a varios extraños cercanos. «Papá, Laura, miren, me eligió a mí», exclamó. Iker capturó el momento con su teléfono, su hija radiante, con una mariposa anaranjada contrastando contra su cabello oscuro, y Laura inclinada junto a ella, compartiendo genuinamente su asombro. La imagen cristalizaba algo que había estado sintiendo durante semanas. Con Laura, Mireia tenía acceso a un tipo de alegría maternal que él, por mucho que lo intentara, no podía proporcionar solo. Mientras Mireia corrió hacia otra sección del recinto, Iker mostró la fotografía a Laura. «Salieron perfectas», comentó, pasándole el teléfono. Laura observó la imagen con una sonrisa suave. «Es una niña extraordinaria», dijo. «Tiene una capacidad asombrosa para encontrar alegría en los pequeños detalles».
Como su madre, respondió Iker, y como tú. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Laura levantó la mirada, claramente sorprendida por la comparación con Aira, que Iker no había hecho nunca antes. Lo siento, no pretendía. No, está bien, interrumpió ella, devolviéndole el teléfono con dedos ligeramente temblorosos. Es un cumplido hermoso. Gracias. Sus miradas se sostuvieron un momento más de lo necesario, hasta que Mireia regresó corriendo para mostrarles otra especie que había identificado en su guía. Después del recinto de mariposas, compartieron un almuerzo sencillo en la cafetería del jardín. Para sorpresa de Laura, Iker resultó tener un conocimiento sorprendentemente detallado sobre plantas medicinales, explicando a Mireia las propiedades de algunas especies que habían visto durante su recorrido. Mi abuelo era médico rural antes de que mi padre fundara la compañía, explicó cuando Laura expresó su sorpresa. Pasé muchos veranos de mi infancia acompañándolo a recolectar plantas para sus preparados. De hecho, nuestra primera patente fue un antiinflamatorio basado en una fórmula que él desarrolló. Nunca imaginé que una empresa farmacéutica tan grande tuviera orígenes tan personales, comentó Laura. Iker sonrió con nostalgia. La mayoría de las grandes cosas comienzan con algo simple y genuino, respondió, encontrando sus ojos. A veces lo olvidamos cuando crecen demasiado. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Iker descubrió que Laura tenía opiniones interesantes sobre educación infantil, un sentido del humor sutil que disfrutaba enormemente y una capacidad para escuchar que lo hacía sentirse verdaderamente comprendido. Para cuando llegó la hora de partir, con Mireia felizmente exhausta después de un día de exploración, Iker experimentaba una claridad que no había sentido en años. Deseaba conocer más a Laura Gómez, no como la niñera de su hija, sino como la mujer inteligente, cálida y auténtica que era. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, con Mireia entre ellos sosteniendo las manos de ambos, Iker fue consciente de que para cualquier observador externo parecían una familia. Y lo más sorprendente era que no le molestaba esa idea en absoluto. El cambio en la dinámica familiar no pasó desapercibido para quienes rodeaban a Iker. Carmen, el ama de llaves, observaba con silenciosa aprobación las transformaciones sutiles. Iker cenando regularmente con su hija, su presencia durante los fines de semana, las risas que ahora resonaban en espacios antes silenciosos de la casa. Y, sobre todo, notaba las miradas entre el señor y la niñera cuando creían que nadie los observaba. «El señor parece otro», comentó Carmen a Luis, el jardinero y su esposo, mientras tomaban café en la cocina del personal. No lo veía sonreír así desde que la señora Aira vivía. Luis asintió, cortando un trozo de pan dulce. «La señorita Laura ha traído vida a esta casa», respondió, «y no solo para la niña». Esta observación, compartida en la intimidad del personal de confianza, reflejaba un sentimiento que comenzaba a extenderse también en los círculos sociales y profesionales de Iker. La primera señal llegó el miércoles siguiente, durante una reunión del Consejo Directivo de Laboratorios Torres. Iker había reprogramado la sesión para terminar a las 5 en punto, algo inusual para alguien conocido por su dedicación implacable al trabajo. Cuando se levantó puntualmente al concluir la agenda, Carlos Mendoza, uno de los consejeros más antiguos y amigo cercano de su difunto padre, lo detuvo en el pasillo. «Te ves diferente, Iker», comentó el hombre mayor con una mezcla de curiosidad y aprobación. «Más presente. ¿Has conocido a alguien?». La pregunta, inesperada y directa, tomó por sorpresa a Iker. No había considerado que los cambios internos que experimentaba fueran tan evidentes para los demás. «Solo estoy intentando equilibrar mejor mi tiempo», respondió cautelosamente. «Mireia está en una edad importante». Carlos, que había conocido a Iker desde su infancia, sonrió con escepticismo. «Por supuesto, la niña», concedió. «Pero sabes, tu padre siempre decía que el amor llega cuando menos lo esperas y a menudo de las formas más inesperadas». Sin esperar respuesta, Carlos se despidió con una palmada en el hombro, dejando a Iker desconcertado en el pasillo corporativo. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontró a Laura y Mireia en el jardín trasero,
La niñera había improvisado un laboratorio científico al aire libre. Varios recipientes transparentes mostraban experimentos en proceso, y Mireia, con unas pequeñas gafas protectoras, añadía cuidadosamente gotas de colorante a una solución. «Papá», exclamó al verlo, «estamos estudiando densidades». Iker se acercó, dejando su maletín sobre el césped, algo que el antiguo Iker jamás habría hecho. «Impresionante laboratorio», comentó, inclinándose para observar los experimentos. «¿Fue idea tuya?», preguntó a Laura. «En realidad, Mireia me pidió que le enseñara por qué algunas cosas flotan y otras no», explicó ella, ajustando un mechón de cabello que el viento había despeinado. El patio parecía el lugar ideal para experimentar sin preocuparnos por manchas. La tarde transcurrió entre experimentos y explicaciones. Iker se unió a ellas, sorprendiendo a Laura con sus conocimientos científicos, resultado de años trabajando con investigadores en su compañía. La cena fue informal, en la terraza, mientras discutían qué otros experimentos podrían realizar el fin de semana. Más tarde, después de acostar a Mireia, Iker acompañó a Laura hasta la puerta, como se había vuelto costumbre. Algo en la conversación con Carlos lo había inquietado, haciéndolo más consciente de la línea borrosa que comenzaban a cruzar. «Gracias por el laboratorio improvisado», dijo mientras esperaban el vehículo. «Mireia aprende más contigo que en el colegio». Laura sonrió, abrazando su bolso contra el pecho. «Solo intento alimentar su curiosidad natural», respondió. «Tiene una mente brillante, como su maestra». Iker observó cómo el rubor cubrió las mejillas de Laura, despertando en él un impulso que tuvo que contener conscientemente. Había algo tremendamente inapropiado en lo que estaba sintiendo por la niñera de su hija, y sin embargo, nunca algo inapropiado se había sentido tan correcto. «Laura, yo», comenzó, pero las luces del vehículo de transporte aparecieron en la entrada, interrumpiendo lo que fuera a decir. «Debería irme». «Buenas noches», dijo ella, apresurándose hacia el coche. «Buenas noches». «Laura», respondió él, quedándose en la puerta hasta que el auto desapareció en la oscuridad. La segunda señal de que su cambio era notorio llegó 2 días después, durante el cumpleaños de Sofía Ruiz, una de las mejores amigas de Mireia. La celebración se realizaba en un elegante club campestre donde las familias más acomodadas de Madrid socializaban. Iker rara vez asistía a estos eventos, enviando generalmente a la niñera con Mireia mientras atendía compromisos laborales. Esta vez, sin embargo, condujo personalmente al club, con Laura y su hija en el asiento trasero cantando canciones infantiles. El simple acto de conducir con ellas, escuchando sus risas y compartiendo bromas, le proporcionaba una alegría que no había experimentado en años. Al llegar, notó las miradas sorprendidas de algunos padres al verlo descender del vehículo con Laura. Para empeorar la situación, Mireia tomó la mano de ambos mientras caminaban hacia la zona de la fiesta, proyectando inevitablemente la imagen de una familia. Iker Torres, la voz de Marta López, madre de Sofía y conocida figura del círculo social, lo alcanzó antes de que pudiera llegar a la mesa asignada. «Qué sorpresa verte en persona. Generalmente solo conocemos a tu personal». El comentario, aunque formulado con una sonrisa, contenía el filo característico de Marta. Sus ojos se posaron brevemente en Laura, evaluándola con la precisión de un tasador profesional. «No me perdería el cumpleaños de Sofía», respondió Iker con diplomacia. «Mireia ha estado emocionada toda la semana». «Evidentemente», sonrió Marta dirigiéndose luego a Laura. «Y tú debes ser la niñera. Mireia habla maravillas de ti». «Laura, ¿verdad?» «Así es, señora López», respondió Laura con profesionalismo. «Un placer conocerla». Iker percibió la incomodidad sutil en la postura de Laura. Mireia había corrido a saludar a sus amigas, dejándolos en una situación socialmente ambigua. «Laura es licenciada en educación infantil», intervino Iker, sintiendo un impulso protector. «Actualmente está completando su especialización en psicopedagogía». Marta arqueó una ceja perfectamente depilada. «Fascinante», comentó con un tono que sugería lo contrario. «Qué afortunada Mireia de tener una niñera tan cualificada». La insinuación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Afortunadamente,
fueron rescatados por la llegada de otros invitados que reclamaban la atención de la anfitriona. Mientras se alejaban hacia su mesa, Iker notó la tensión en los hombros de Laura. «No deberías haberme presentado así», murmuró ella cuando estuvieron a una distancia prudente. «No era necesario justificar mi presencia». «No estaba justificando nada», respondió él, sorprendido por su reacción. «Solo mencioné la verdad». Laura lo miró directamente, con una franqueza que siempre lo desarmaba. «Iker, la señora López y todos aquí me ven como la empleada que soy», dijo en voz baja. «Y no hay nada malo en eso. No necesito que me presentes como algo más». La observación golpeó a Iker con fuerza. Había estado intentando, inconscientemente, elevar el estatus de Laura a ojos de los demás, o quizás a sus propios ojos. «Tienes razón», concedió finalmente. «Lo siento». El resto de la fiesta transcurrió sin incidentes, con Iker intercambiando conversaciones cordiales con otros padres, mientras Laura supervisaba a Mireia y sus amigas. Sin embargo, era consciente de las miradas curiosas y los cuchicheos que lo seguían. El viudo millonario y su atractiva niñera constituían un tema demasiado jugoso para el circuito social. De regreso a casa, con Mireia dormida en el asiento trasero, agotada después de horas de juegos y azúcar, un silencio incómodo se instaló entre los adultos. Finalmente, Iker habló. «Lamento si te hice sentir incómoda hoy». Laura suspiró suavemente, mirando por la ventanilla antes de responder. «No es eso, Iker. Es que esto se está volviendo complicado». «¿Esto?», preguntó él, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «La forma en que interactuamos», explicó ella, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Las salidas juntos, las cenas, las conversaciones, todo está cambiando». Iker mantuvo la vista en la carretera, procesando lo que Laura estaba expresando. «¿Y eso te preocupa?», preguntó finalmente. «Debería preocuparnos a ambos», respondió ella. «Trabajo para ti. Cuido a tu hija. Hay líneas que no deberíamos cruzar». El silencio volvió a caer entre ellos, más denso ahora. Iker sabía que tenía razón. Desde una perspectiva racional, su creciente cercanía era problemática en múltiples niveles. La diferencia de estatus, la relación laboral, las implicaciones para Mireia si las cosas salían mal. «Entiendo», dijo finalmente. «Respetaré esos límites». Al llegar a la residencia, Iker llevó a Mireia dormida hasta su habitación mientras Laura recogía sus pertenencias para marcharse. Cuando bajó tras acostar a la niña, la encontró esperando en el vestíbulo con una expresión indescifrable. «Pediré un taxi», dijo ella, consultando su teléfono. «Es tarde para el servicio de transporte de la empresa». «¿Puedo llevarte?», ofreció Iker automáticamente. «Creo que es mejor así», respondió Laura con una sonrisa triste. «Buenas noches, señor Torres». El regreso al trato formal fue como un jarro de agua fría. Iker sintió el distanciamiento consciente que Laura estaba estableciendo, reconstruyendo las barreras profesionales que habían comenzado a disolverse. «Buenas noches, Laura», respondió, respetando su decisión, aunque cada instinto le pedía lo contrario. Después de que se marchó, Iker se sirvió un whisky y salió a la terraza. La noche era clara, con estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. Pensó en Aira, en cómo se conocieron en la universidad, en la vida que construyeron juntos, en la devastación de perderla. Pensó en Mireia, quien merecía estabilidad y seguridad emocional, y pensó en Laura, quien había traído luz a sus vidas sin proponérselo. La situación era complicada, sin duda, pero mientras contemplaba el cielo nocturno, Iker Torres tomó una decisión. Algunos sentimientos eran demasiado valiosos para ignorarlos, sin importar cuán inapropiados pudieran parecer a los ojos del mundo. Los días siguientes transcurrieron con una formalidad incómoda. Laura llegaba puntualmente cada mañana. Saludaba a Iker con un correcto «Buenos días, señor Torres», y procedía a centrarse exclusivamente en Mireia. Las conversaciones que antes fluían naturalmente se habían reducido a intercambios breves sobre horarios y necesidades específicas de la niña. Las cenas compartidas habían cesado. Laura ahora se despedía invariablemente antes de que Iker llegara a casa, dejando notas detalladas sobre las actividades del día
en lugar de compartirlas personalmente. Mireia, con la perspicacia característica de los niños, percibió rápidamente el cambio. «¿Laura está enojada contigo, papá?», preguntó una noche mientras Iker la arropaba. La pregunta directa lo tomó desprevenido. «¿Por qué piensas eso, princesa?», respondió, ajustando la manta con cuidado. «Porque ya no se queda a cenar con nosotros», explicó la niña, abrazando su muñeca preferida. «Y cuando llegas a casa siempre dice que tiene que irse. Y ya no te llama Iker, te dice señor, como Carmen». Iker suspiró, sorprendido por la observación detallada de su hija. Debería haber sabido que Mireia, quien había aprendido a detectar cambios emocionales tras la muerte de su madre, notaría la súbita formalidad entre ellos. «Laura no está enojada», respondió con cuidado. «Solo estamos siendo profesionales». «¿Qué es profesionales?», preguntó Mireia, pronunciando la palabra con dificultad. Iker buscó una explicación adecuada para una niña de 5 años. «Significa que Laura trabaja para nosotros y hay ciertas reglas sobre cómo debemos tratarnos». Mireia procesó la información con expresión seria. «Pero la abuela de Sofía dijo que Laura parecía más tu novia que tu empleada», comentó inocentemente. «Lo escuché cuando estábamos comiendo pastel». Iker se tensó. Por supuesto que los comentarios habían llegado a oídos de los niños. El chisme era el deporte favorito en su círculo social. «La señora López no debería decir esas cosas», respondió, intentando mantener un tono neutro. «Laura es tu niñera y es una persona maravillosa que nos ha ayudado mucho. Eso es todo». Mireia lo miró con esa intensidad penetrante que había heredado de Aira. «Pero a ti te gusta Laura, ¿verdad? ¿Te ríes más cuando ella está?». La pregunta, tan directa y certera, dejó a Iker sin palabras por un momento. Era desconcertante verse tan transparente a ojos de una niña de 5 años. «Sí, me agrada Laura», admitió finalmente. «Es una persona especial». «Entonces, ¿por qué están tristes los dos?», insistió Mireia. Iker besó la frente de su hija, agradecido por su perspicacia y conmovido por su preocupación. «A veces las cosas de adultos son complicadas, princesa. Ahora a dormir, mañana tienes escuela». Esa noche, después de apagar las luces de la habitación de Mireia, Iker permaneció largo rato en su despacho, contemplando la situación desde todas las perspectivas posibles. La distancia que Laura había impuesto era lógica y profesional, pero también dolorosamente artificial. Las semanas anteriores habían revelado una compatibilidad y entendimiento que no podía fingir que no existían. La mañana siguiente, decidido a romper la incómoda barrera que se había formado, Iker ajustó su agenda para estar en casa cuando Mireia regresara del colegio. Sin embargo, cuando llegó a media tarde, encontró a Carmen en la cocina en lugar de Laura. «¿Dónde están?», preguntó, notando el silencio inusual. «La señorita Laura llamó hace unas horas», explicó Carmen. «Su madre tuvo una recaída y debió viajar urgentemente a Granada. Pidió que le informara que ha organizado todo con una agencia para que envíen una niñera sustituta mientras ella resuelve la emergencia familiar». Iker sintió una punzada de preocupación, mezclada con un sentimiento inquietante de que no solo era una emergencia familiar lo que había motivado su partida repentina. ¿Dejó algún número donde contactarla? «Solo envió un mensaje detallando las rutinas de Mireia», respondió Carmen, entregándole una nota escrita con la letra pulcra de Laura. «Dijo que se comunicaría cuando tuviera más información sobre su regreso». Iker leyó la nota, buscando entre las instrucciones meticulosas algún mensaje personal, alguna palabra dirigida específicamente a él. No había ninguna, solo indicaciones profesionales sobre medicamentos, alergias, horarios de actividades y preferencias de Mireia. «¿Dónde está Mireia ahora?», preguntó, guardando la nota en su bolsillo. «En su clase de ballet». «Luis fue a recogerla, como indicó la señorita Laura», explicó Carmen. «La niñera temporal llegará mañana a primera hora». Esa noche, mientras cenaban, Mireia mantuvo un silencio inusual. Finalmente, cuando Carmen servía el postre, la niña hizo la pregunta inevitable. «¿Cuándo volverá Laura?». «Su mamá está enferma, princesa», explicó Iker. «Necesita estar con ella unos días». «¿Se va a morir, como mamá?», preguntó Mireia, su voz temblorosa revelando el miedo subyacente.
Iker sintió un nudo en el pecho. Debería haber anticipado esa pregunta. No, cariño, se apresuró a aclarar, tomando su pequeña mano. La mamá de Laura solo necesita algunos cuidados. Estoy seguro de que se recuperará pronto. Aunque intentó que su voz transmitiera seguridad, la verdad era que no tenía idea de la gravedad de la situación. La partida repentina de Laura, sin una conversación directa, lo dejaba con más preguntas que respuestas. Después de acostar a Mireia, Iker se retiró a su despacho e hizo algo que no había considerado adecuado hasta ese momento. Buscó el expediente personal de Laura. Como empleada de la familia, recursos humanos de su empresa, mantenía sus datos de contacto y antecedentes. Encontró su número personal y el contacto de emergencia. Antonio Gómez, su padre, con dirección en Granada. Dudó con el teléfono en la mano. Llamarla directamente parecía una invasión a su privacidad, especialmente considerando el distanciamiento que ella había establecido. Sin embargo, la preocupación por su bienestar superó sus reservas. Después de 3 tonos, la voz de Laura respondió, claramente sorprendida. «Señor Torres». «Iker», corrigió él automáticamente. «Laura, perdona la intrusión. Carmen me contó sobre tu madre. ¿Cómo está?» Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Estable por ahora», respondió finalmente. «Tuvo complicaciones con sus medicamentos, pero ya está mejor. Gracias por preguntar». Su tono era educado, pero distante, manteniendo firmemente la barrera profesional. «Mireia está preocupada», continuó Iker. «Te extraña». Otro silencio, más largo esta vez. «Yo también la extraño», admitió Laura, su voz suavizándose ligeramente. «Por favor, dígale que la llamaré mañana para hablar con ella». «Por supuesto», asintió Iker, aunque ella no podía verlo. «Laura, si necesitas ayuda, cualquier cosa». «Estamos bien, gracias», interrumpió ella, recuperando su tono formal. «He organizado todo con la agencia. La señorita Vargas es excelente con los niños y tiene todas las referencias necesarias». «No me refería a eso», aclaró Iker. «Me preocupas tú, Laura, tu bienestar». La línea quedó en silencio nuevamente. Cuando Laura habló, su voz tenía un matiz diferente, menos protegido. «Agradezco su preocupación, de verdad, pero es mejor así, mantener las cosas profesionales». La palabra resonó entre ellos, cargada del mismo significado que Iker había intentado explicar a Mireia. «¿Cuándo volverás?», preguntó, consciente de que sonaba más ansioso de lo que pretendía. «No estoy segura», respondió ella. «Dependerá de la evolución de mi madre, quizás una semana». «Entiendo», dijo Iker, aunque no era cierto. No entendía por qué sentía que había algo más detrás de esta repentina partida, algo relacionado con la tensión creciente entre ellos. «Si necesitas más tiempo o cualquier tipo de apoyo, házmelo saber», completó. «Se lo haré saber», respondió Laura. «Debo irme ahora. Buenas noches, señor Torres». La llamada terminó, dejándolo con la incómoda sensación de que Laura estaba poniendo no solo distancia física, sino también emocional entre ellos. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. La niñera temporal, la señorita Vargas, era eficiente y amable, pero carecía de la conexión especial que Laura había desarrollado con Mireia. La niña cumplía con su rutina sin entusiasmo, preguntando constantemente cuándo regresaría Laura. Iker se encontró igualmente inquieto, revisando su teléfono más veces de lo habitual, esperando noticias que no llegaban. Laura había llamado a Mireia como prometió, pero las conversaciones eran breves y superficiales, siempre con la excusa de mala recepción o compromisos familiares. En el 4.º día de ausencia, mientras revisaba documentos en su despacho, Iker recibió una llamada de Carlos Mendoza, el consejero amigo de su padre. «Iker, lamento molestarte tan tarde», comenzó el hombre. «Acabo de regresar de Granada y, bueno, creo que deberías saber algo». El tono cauteloso de Carlos puso a Iker en alerta inmediata. «¿Qué ocurre?» «Vi a tu niñera allí», explicó. «Estaba con su familia en el restaurante del hotel donde me hospedé. Su madre parecía perfectamente saludable. Todos celebraban algo. Pensé que era extraño, considerando que Carmen mencionó que había viajado por una emergencia médica». Iker sintió una mezcla de confusión y decepción. ¿Le había mentido Laura?
Quizás su madre ya se recuperó, sugirió, buscando una explicación razonable. Posiblemente, concedió Carlos, pero parecía más una celebración familiar. Había un joven con ella, bastante atento. Pensé que deberías saberlo. Considerando, bueno, he notado cómo la miras. La sugerencia de que Laura podría tener una relación en Granada no debería haberle afectado tanto. No tenía ningún derecho sobre su vida personal. Sin embargo, sintió una punzada de celos tan intensa que lo sorprendió. Gracias por la información. Carlos, respondió con toda la neutralidad que pudo reunir. Aprecio tu preocupación. Después de colgar, Iker permaneció inmóvil en su sillón, procesando la información. Había malinterpretado completamente la situación. Era posible que mientras él desarrollaba sentimientos por Laura, ella tuviera una vida completamente separada, quizás incluso una relación en su ciudad natal. O peor aún, había inventado la emergencia médica como excusa para alejarse de una situación que se tornaba incómodamente personal. No podía culparla si ese fuera el caso. Él era su empleador, un hombre en posición de poder, con una diferencia de edad y circunstancias que complicaba cualquier interacción. Quizás había percibido sus sentimientos crecientes y había decidido poner distancia antes de que la situación se volviera insostenible. El pensamiento lo hundió en una melancolía que no había experimentado desde los primeros meses tras la muerte de Aira. Esa noche, mientras arropaba a Mireia, la niña le entregó un dibujo que había hecho en la escuela. «Es para Laura. Cuando vuelva», explicó. «Somos nosotros tres en el jardín botánico. ¿Ves? Tú, yo y ella, como una familia». Iker contempló el dibujo infantil, con sus tres figuras sonrientes, rodeadas de mariposas de colores brillantes. La simplicidad con que Mireia veía el mundo, la facilidad con que había integrado a Laura en su concepto de familia, contrastaba dolorosamente con la complejidad de la realidad adulta. «Es hermoso, princesa», dijo, besando su frente. «Estoy seguro de que le encantará». «¿Cuándo volverá?», preguntó Mireia por enésima vez. Iker suspiró, deseando tener una respuesta cierta. «Pronto», respondió, esperando que fuera verdad. Cuando apagó las luces y cerró suavemente la puerta de la habitación, Iker Torres tomó una decisión. Necesitaba claridad, y solo había una forma de obtenerla. Iker regresó a su despacho, hizo una llamada a su piloto privado y comenzó a preparar un viaje inesperado a Granada. La ciudad lo recibió con un amanecer espectacular, colores cálidos derramándose sobre la arquitectura andaluza mientras el jet privado aterrizaba. Había traído a Mireia consigo, incapaz de explicarle que viajaría para ver a Laura sin llevarla. La niña dormía ahora en sus brazos mientras descendían del avión, agotada por la emoción del viaje improvisado. «La llevaremos primero al hotel, señor», sugirió Martínez, su asistente, quien había arreglado todo en cuestión de horas. «La dirección del restaurante Gómez está confirmada. Según nuestras averiguaciones, es un negocio familiar bastante conocido en la zona». Iker asintió, ajustando el peso de Mireia contra su hombro. No había planeado confrontar a Laura en el restaurante de su familia, pero ahora que estaba aquí, sentía una determinación inquebrantable. Necesitaba respuestas y, más importante aún, necesitaba verla. El hotel, un lujoso establecimiento en el centro histórico de Granada, los recibió con la eficiencia que el apellido Torres garantizaba en cualquier parte. Una vez que Mireia despertó, desayunaron en la terraza con vista a la Alhambra. La niña, emocionada por la aventura inesperada, apenas podía contener su entusiasmo. «¿Laura se sorprenderá cuando nos vea?», preguntó mientras untaba mermelada en su pan. «Definitivamente», respondió Iker, consultando su reloj. «Pero primero, princesa, visitaremos algunos lugares bonitos de la ciudad. El restaurante de la familia de Laura abre hasta el mediodía». Pasaron la mañana recorriendo el centro histórico. Iker, habitualmente preocupado por llamadas y correos, había dejado instrucciones estrictas de no ser interrumpido, salvo emergencias absolutas. Por primera vez en años, estaba completamente presente, absorbiendo la alegría de su hija mientras descubrían juntos los coloridos mercados y las callejuelas empedradas. A medida que se acercaba el mediodía, sin embargo, la ansiedad regresó. ¿Qué diría cuando la viera?
¿Cómo explicaría su presencia? Había ensayado varias versiones durante el vuelo, ninguna completamente satisfactoria. Restaurante Gómez anunciaba un discreto letrero de madera tallada. El lugar, ubicado en una calle adoquinada, emanaba un encanto auténtico, con flores coloridas en la entrada y el aroma inconfundible de comida tradicional andaluza. «Huele como cuando Laura cocina gazpacho», exclamó Mireia, reconociendo el aroma familiar. Iker tomó la mano de su hija y respiró profundamente antes de entrar. El interior era acogedor, con paredes de colores terrosos decoradas con artesanías locales. Varias mesas estaban ocupadas por lo que parecían ser habitantes locales, un buen indicio de la calidad del lugar. Una mujer de rostro amable los recibió. «Bienvenidos a Gómez. ¿Mesa para dos?» Antes de que Iker pudiera responder, Mireia se soltó de su mano. «¡Laura!», gritó, corriendo hacia el fondo del restaurante. Iker siguió la dirección de su carrera, y allí estaba ella, emergiendo de lo que parecía ser la cocina, con un delantal sobre un sencillo vestido floreado. Su cabello, habitualmente recogido, caía libre sobre sus hombros. La sorpresa en su rostro al ver a Mireia corriendo hacia ella era absoluta. «¡Mireia!», exclamó Laura, inclinándose para recibir el abrazo impetuoso de la niña. «¿Qué haces aquí?». Su mirada se elevó entonces, encontrándose con la de Iker, quien permanecía inmóvil a pocos metros. La confusión en sus ojos dio paso al reconocimiento y luego a algo indefinible. «Sorpresa», dijo Iker simplemente, sintiéndose repentinamente inseguro bajo su mirada. Un hombre mayor salió de la cocina, secándose las manos en su delantal. Su parecido con Laura era inconfundible, los mismos ojos avellana, la misma expresión cálida. «¿Estos son tus visitantes de la capital, hija?», preguntó con genuina curiosidad. Laura pareció momentáneamente incapaz de responder, alternando su mirada entre Mireia, que parloteaba emocionada sobre el viaje en avión privado, y Iker, que permanecía expectante. «Papá, te presento a Mireia Torres y a su padre, Iker», dijo finalmente, recomponiéndose. «Mireia es la niña que cuido en Madrid». El hombre sonrió ampliamente, extendiendo su mano hacia Iker. «Antonio Gómez, a sus órdenes». «Mi hija habla maravillas de ustedes, especialmente de esta pequeña», añadió, inclinándose hacia Mireia. «Dice que eres la niña más inteligente que ha conocido». Mireia sonrió, instantáneamente cautivada por el padre de Laura. «Laura también es la mejor niñera del mundo. Hace experimentos conmigo y conoce todas las mariposas», respondió con entusiasmo. «¿Puedo ver la cocina? Laura dice que usted hace los mejores tamales». Antonio rió, claramente encantado. «Por supuesto, pequeña científica. Ven conmigo», ofreció su mano a Mireia. «Laura, ¿por qué no muestras a tu jefe nuestra mesa especial en el patio? Tu madre estará encantada de conocerlo cuando regrese de la clínica». La mención de la clínica captó la atención de Iker inmediatamente. Sus ojos se encontraron con los de Laura, quien parecía debatirse internamente. «Por aquí», dijo ella finalmente, guiándolo hacia una puerta trasera que conducía a un pequeño patio interior, un oasis verde con una fuente central y una mesa apartada bajo un árbol florido. Cuando estuvieron solos, el silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas no formuladas. Finalmente, Iker habló. «¿Tu madre está realmente enferma?». Laura asintió, tomando asiento frente a él. «Tuvo una recaída la semana pasada. La operaron nuevamente. Hoy es su primer día fuera del hospital. Mi hermano fue a recogerla», explicó. Iker la estudió, buscando la verdad en sus palabras. «Carlos Mendoza te vio aquí», dijo. «Dijo que parecía una celebración familiar. Mencionó que estabas con un joven». Laura frunció el ceño brevemente, antes de que la comprensión iluminara su rostro. «Mi hermano Miguel», aclaró. «Estábamos celebrando que mamá saldría del hospital al día siguiente. Fue algo pequeño, solo la familia». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Iker. «¿Viajaste hasta aquí porque pensaste?», dejó la pregunta suspendida en el aire, la implicación clara entre ellos. «Viajé porque Mireia te extraña», respondió Iker, aunque ambos sabían que no era toda la verdad. «¿Y por qué te fuiste tan repentinamente?». «Me preocupé». Laura bajó la mirada hacia sus manos.
La emergencia médica fue real, dijo suavemente. Pero tienes razón, también necesitaba distancia. ¿De mí?, preguntó Iker directamente. Ella levantó la vista, enfrentando su mirada con valentía. De lo que está sucediendo entre nosotros, respondió. De lo que podría suceder si lo permitiéramos. El corazón de Iker se aceleró ante esta primera admisión abierta de que lo que sentía no era unilateral. ¿Y qué sería tan terrible si lo permitiéramos?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. Iker, eres mi empleador. Cuido a tu hija. Las implicaciones son complicadas, respondió ella. Las etiquetas son complicadas, corrigió él. Los sentimientos no tienen por qué serlo. Laura sonrió con tristeza. Hablas como alguien acostumbrado a obtener lo que quiere, respondió. Pero el mundo real no funciona así. La gente hablaría, afectaría a Mireia eventualmente. ¿Y si no funcionara? ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Que no funcione?, interrumpió Iker. ¿O que sí funcione? La pregunta quedó suspendida entre ellos, confrontando el miedo real que Iker había comenzado a sospechar. No era el fracaso lo que aterrorizaba a Laura, sino el éxito de algo que alteraría fundamentalmente la vida que había planificado. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Antonio entró, acompañado de Mireia, quien llevaba orgullosamente un pequeño delantal a juego con el de Laura. «Papi, mira, el abuelo de Laura me enseñó a hacer tamales», exclamó, mostrando sus manos ligeramente manchadas de masa. Iker notó cómo Laura se tensó ante el término «abuelo», otra señal de las implicaciones que tanto la preocupaban. «Son impresionantes, princesa», respondió forzando una sonrisa. «¿Te estás divirtiendo?». La conversación giró hacia temas seguros, mientras Antonio servía bebidas frescas y contaba historias sobre Laura de niña. Una hora después, la puerta se abrió nuevamente para revelar a una mujer de mediana edad en silla de ruedas, empujada por un joven que Iker supuso sería Miguel, el hermano de Laura. «Mamá». Laura se levantó inmediatamente, acudiendo a su lado. «Deberías estar descansando». «Descansaré cuando muera», respondió la mujer con una sonrisa cansada pero determinada. «Antonio me dijo que teníamos visitantes especiales». Las presentaciones se sucedieron, y pronto la mesa estaba llena de conversación animada. Iker observó cómo Mireia se integraba naturalmente con la familia Gómez, cómo Laura se relajaba gradualmente en este entorno, mostrando facetas de su personalidad que nunca había visto, bromas con su hermano, gestos de ternura hacia su madre, la habilidad culinaria que había aprendido de su padre. Mientras la tarde avanzaba, Carmen, la madre de Laura, insistió en que Iker la acompañara a ver el pequeño jardín lateral. Laura lo siguió con la mirada, visiblemente preocupada por esta conversación privada. «Mi hija es demasiado sensata», comentó Carmen cuando estuvieron solos, «siempre planeando, siempre considerando consecuencias. Un rasgo admirable, pero a veces limitante». Iker asintió, sorprendido por la franqueza de la mujer. «Es una de las cualidades que más aprecio en ella», respondió con honestidad. Carmen lo estudió con intensidad antes de continuar. «Cuando enfermé por primera vez, Laura abandonó sus sueños para apoyarnos económicamente», explicó. «Pospuso su especialización, rechazó una beca, siempre poniendo a los demás primero». «Lo sé», dijo Iker. «Es extraordinariamente desinteresada y extraordinariamente temerosa de permitirse ser feliz», añadió Carmen con suavidad, «especialmente si esa felicidad no encaja en el plan seguro que ha trazado». Sus ojos, idénticos a los de Laura, se fijaron en Iker. «¿Cuáles son sus intenciones con mi hija, señor Torres?», preguntó directamente. «Y no me responda como el millonario acostumbrado a discursos ensayados. Hábleme como el padre que veo interactuar con su pequeña». La pregunta, formulada sin pretensiones, pero con absoluta claridad, exigía igual honestidad. «Quiero hacerla feliz», respondió Iker simplemente. «A ella y a mi hija. Quiero construir algo que dure, si ella me da la oportunidad». Carmen asintió, aparentemente satisfecha. «Entonces tendrá que ser paciente», aconsejó. «Y muy claro. Laura necesita certezas, no gestos grandiosos». Cuando regresaron al patio, encontraron a Laura, Mireia,
Antonio y Miguel inmersos en un juego de mesa. La escena era tan naturalmente familiar que algo se apretó en el pecho de Iker. «Nos quedaremos en Granada unos días», anunció, sorprendiendo a todos, incluido él mismo. «Si no es molestia, me gustaría que Mireia conociera la ciudad con alguien que la aprecie como Laura». Los ojos de Mireia se iluminaron. «Sí, por favor, Laura, llévanos a ver las mariposas monarca. Dijiste que hay un santuario aquí». Laura miró a Iker, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él sostuvo su mirada, transmitiendo que la decisión era enteramente suya. «Me encantaría ser su guía», respondió finalmente, con una sonrisa genuina, la primera desde que los había visto aparecer en el restaurante. Los siguientes 3 días transformaron algo fundamental entre ellos. Lejos de las presiones de Madrid, de las etiquetas de empleador y empleada, descubrieron una libertad para simplemente ser. Recorrieron juntos mercados de artesanías, museos de arte nazarí y, sí, el santuario de mariposas que había prometido a Mireia. En las tardes regresaban al restaurante Gómez, donde Mireia aprendía secretos culinarios de Antonio mientras Carmen compartía álbumes de fotos de Laura niña con Iker. Las cenas se extendían hasta tarde, llenas de risas y historias. La última noche, después de acostar a Mireia en la suite del hotel, Iker invitó a Laura a la terraza. La ciudad histórica brillaba bajo ellos, sus luces cálidas contrastando con el cielo estrellado. «Mañana regresamos», comentó Iker, apoyándose en la barandilla junto a ella. Laura asintió, con una expresión pensativa en su rostro. «Estos días han sido diferentes», respondió finalmente. «Buenos diferentes, confusos diferentes», admitió con una pequeña sonrisa. «Me gusta cómo eres aquí, lejos de las oficinas y las expectativas. Me gusta cómo somos los tres juntos. Podríamos ser así en cualquier lugar», sugirió Iker. «Si lo permitiéramos». Laura lo miró directamente, la vulnerabilidad evidente en sus ojos. «Tengo miedo, Iker», confesó. «No de que no funcione, sino de lo mucho que quiero que funcione, de cuánto significan para mí, tú y Mireia». Iker tomó suavemente su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «El día que te vi dormida en el auto con Mireia en tus brazos», dijo con voz baja pero firme, «algo cambió dentro de mí, como si una puerta que había mantenido cerrada desde la muerte de Aira se abriera de golpe. Y lo que vi del otro lado me aterrorizó y me fascinó a partes iguales». «¿Qué viste?», preguntó Laura, apenas un susurro. «La posibilidad de amar nuevamente», respondió simplemente. «La posibilidad de ser una familia otra vez, pero diferente, no reemplazando lo que perdimos, sino construyendo algo nuevo, igualmente valioso». Sus ojos se encontraron bajo la luz de la luna, y esta vez, cuando Iker se inclinó hacia ella, Laura no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso tentativo al principio, luego con la certeza de algo largamente esperado. Cuando se separaron, la sonrisa de Laura iluminaba todo su rostro. «Todavía tendremos que resolver muchas cosas», advirtió. «Siempre práctica, incluso en este momento», rió Iker. «Lo haremos juntos, un paso a la vez». 6 meses después, el jardín de la residencia Torres estaba decorado con luces suaves y flores blancas. No era una boda, aún no. Era una celebración más íntima, la graduación de Laura, quien finalmente había completado su especialización en psicopedagogía infantil. Iker observaba con orgullo cómo Mireia, elegante en su vestido favorito, guiaba a Carmen Gómez en su silla de ruedas hacia la mesa principal. Antonio y Miguel conversaban animadamente con Carlos y otros miembros del Consejo de Laboratorios Torres. 2 mundos que parecían incompatibles meses atrás, ahora entrelazados naturalmente. Laura se acercó a él, radiante en un sencillo vestido azul, su título enmarcado bajo el brazo. «¿En qué piensas?», preguntó, siguiendo la dirección de su mirada hacia Mireia, quien ahora mostraba a Carmen su más reciente proyecto científico. «En cómo las cosas más importantes suceden cuando menos las esperamos», respondió, rodeando su cintura con un brazo. «En cómo una siesta en un auto puede cambiar el curso de 3 vidas». Laura sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Iker. «¿Sabes qué me dijo Mireia esta mañana?», comentó. «Que está feliz de que ya no sea solo su niñera,
sino su casi mamá, y que espera que pronto sea su mamá completa. Iker rió suavemente, sacando discretamente una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Bueno, tenía planeado esperar hasta después de la cena, pero ya que mencionas el tema, murmuró, mostrándole el delicado anillo de zafiro que había elegido cuidadosamente semanas atrás. Los ojos de Laura se abrieron con sorpresa, luego se llenaron de lágrimas mientras asentía, incapaz de pronunciar palabra. Desde la mesa principal, Mireia los observaba con la sabiduría intuitiva de los niños, sonriendo al ver a su padre y a Laura abrazarse con esa intensidad especial que había notado meses atrás. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero comprendía lo esencial. Su familia, que una vez se había reducido a solo ella y su padre, estaba creciendo nuevamente. Y todo había comenzado con una siesta en el asiento trasero de un auto, cuando la niñera dormía abrazada a la hija del millonario viudo, y él, al verla, decidió que era hora de vivir nuevamente. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.